estimado Andrés. No sé qué te ha parecido lo que hemos escuchado en los últimos minutos. Me encanta. Me ¿Te encanta para día viernes. Está muy bien. Y te encanta y te encantaba observar los cielos, porque siempre digo que es el mejor lugar al cual acudir cuando sobre todo la cabeza se nos llena de dramas que no valen la pena para nada, ¿no? Es algo que, digo, observar los cielos, atisbar los firmamentos que haces desde chico, ¿no? Sí, a mí creo que una de las cosas que me marcó en esto de mirar los cielos, que es una experiencia hermosa, año 86, Sí, con Beta Halley. claro, obviamente, había que verlo. Había que verlo. Todo un suceso por todos lados, astronomía, cometas, Ujú. planetas. Y la era también de los transbordadores espaciales, Sí, claro, que te los transmitían en vivo. Ves que salía uno, te lo transmitían. todo eso. Y vimos el Challenger en vivo. Así es, también formó parte de toda nuestra formación. Hay un descubrimiento en el cual han participado astrónomos argentinos que es muy importante, que es muy inusual en lo que tiene que ver con la astronomía. Por eso es que es un placer enorme hablar con uno de ellos, quien es científico del CONICET en el Instituto de Astrofísica de La Plata, Alejandro Córsico, con quien vamos a hablar sobre de qué se trata específicamente este descubrimiento. Alejandro, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan y Andrés, y a la audiencia. Gracias por el interés. Bueno, un gusto muy grande. Antes que nada, remarquemos un poco de qué se trata este descubrimiento y para los que conocen un poco más o un poco menos, por qué es tan importante teniendo en cuenta lo excepcional, lo inusual que es el tipo de cuerpo que se ha descubierto. ¿De qué se trata, Alejandro? Sí, bien, vamos para atrás un poquito. Dale. Este tipo de estrellas, las estrellas como las que observamos, como estaban hablando ustedes ahí, que observar el cielo, y Sí, bueno, yo también lo hago desde muy chico. claro. Cuando uno observa las estrellas, la mayor parte de las estrellas que vemos son de masa baja, digamos, masa tipo solar o hasta 10 masas solares. Esas estrellas evolucionan, acá lo digo muy rápido, pero hay mucho para hablar de eso, Ujú, evolucionan a lo largo de distintas etapas y terminan como enanas blancas. Es ujú. decir, las enanas blancas representan la etapa final de la evolución Sería, de la mayoría de las estrellas que uno ve en el cielo. sería ¿Sí? la estrella viejita, ¿no? Digamos. Muy antiguas, Ujú. exacto. Eso es Son la enana estrellas muy blanca. antiguas, incluso uno podría considerarlas como cadáveres estelares en el sentido de que no generan la energía por la cual brillan, sino que brillan simplemente por la energía que acumularon, ¿sí? A diferencia del Sol, por ejemplo, que está emitiendo radiación gracias a reacciones nucleares. Ujú, Las enanas blancas no tienen reacciones nucleares. Entonces, este tipo de estrellas son muy chiquitas, son del tamaño de la Tierra, o un poco más grande, un poco más chica, tamaño planetario, pero la masa que tienen en su interior es la masa de una estrella. Así que son objetos muy compactos, ¿sí? ujú, Bueno, resulta que conocemos miles de estrellas, centenas de miles de estrellas enanas blancas en la galaxia, bueno, en la parte que podemos observar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La que descubrimos nosotros es inusual porque es muy masiva, tiene una masa como comparable a la del Sol, un poco más grande. ujú. De esas conocemos solamente 8 que pulsan, es decir, que pulsan. ¿Qué quiere decir que pulsan? Que muestran variaciones de brillo Sí. con ciertos periodos. Y Eso tiene que ver, sí, Alejandro, para entenderlo un poco más, el hecho de que pulse tiene que ver con cierta vida, entre comillas, que tiene como cuerpo celeste, ¿no? exactamente. Son, en el sentido de la evolución, son como estrellas que están muriendo porque solamente se enfrían, no tienen reacciones nucleares. Pero, como bien decís vos, tienen vida en el sentido que tienen inestabilidades mecánicas que hace que la estrella cambie su forma en forma periódica, y al cambiar la forma periódicamente cambia el brillo. Entonces, con telescopios potentes uno puede observar esas variaciones del brillo. Ujú, Y esta es peculiar, ¿por qué? Porque es la que muestra la mayor cantidad de periodos, ¿sí? La mayor cantidad de variaciones de sí. brillo. Muestra 19 periodos, en comparación con la anterior, que estaba en el ranking, que mostraba 8 periodos. Ujú, Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué importancia tiene eso?
La importancia es la siguiente: nosotros estudiamos estrellas pulsantes como esta a través de técnicas que se llaman astrosismología, que es una técnica bastante nueva, que consiste en estudiar cómo pulsa una estrella para poder inferir información de su interior, ¿sí? De su estructura, composición química y una gran cantidad de información. Es algo análogo a lo que hacen los sismólogos en la Tierra, que estudian los sismos, que son naturales, para estudiar cómo es el interior de la Tierra sin tener que ir hasta el centro de la Tierra, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuanto mayor cantidad de oscilaciones muestra una estrella, más riqueza astrosismológica tiene, en el sentido de que cada oscilación que muestra está relacionada con una parte particular de la estrella. Entonces, si tenemos muchísimos periodos, tenemos mucha información de toda la estrella. Alejandro, tengo una pregunta, Andrés. Sí. ¿Qué tal, Andrés? Estaba leyendo que, bueno, lo habían descubierto con el famoso telescopio de Islas Canarias. Sí. Y ahí ustedes pueden ver el tema de las pulsaciones, Sí. esta frecuencia que tiene y por ahí inferir cierta estructura de la estrella. Aparte de ese telescopio, también tienen la oportunidad también de usar otro tipo de instrumentos para analizar esta enana blanca, a un tipo de radiotelescopio o en este caso para analizar una enana blanca, su estructura con este sistema, con esta herramienta de un telescopio, ¿basta y sobra? Sí, o sea, este tipo de enanas blancas pulsantes conocemos muchas, hasta más o menos 500, 600, pero estas son muy masivas. Cuanto más masiva es una enana blanca, más pequeña es, entonces es más difícil de detectar. Entonces uno necesita, ya para observarla, necesita telescopios grandes como el gran telescopio Canarias, que tiene 10.4 metros de diámetro el espejo, digamos. Es el más grande del mundo, óptico, y sobre la Tierra, ¿no? Que no está en ningún satélite, en ningún telescopio espacial. Esta misma estrella fue observada también con un telescopio más pequeño, el APO, Apache Point Observatory, que está en Nuevo México, que es con un grupo de colegas de Estados Unidos. Y ese telescopio es de 3.5 metros. Y ellos con ese telescopio detectaban solamente 2 o 3 períodos. Así que, para responderte, para observar una estrella como esta, tan masiva y tan pequeña, es necesario utilizar telescopios grandes como el de Gran Telescopio Canarias. Por ejemplo, la variabilidad de esta estrella podría llegar a verse con el telescopio del Leoncito, que tenemos en Argentina, en San Juan, que es de 2 metros. Pero de ninguna manera podríamos detectar tantos periodos de oscilación, porque son variaciones de brillo muy, muy pequeñas. Sí, Así yo le decía más que nada por el tema de usar radiotelescopios. No, lo que pasa es que son oscilaciones en el rango óptico del espectro electromagnético. Ah, perfecto, eso. Y los radiotelescopios se usan justamente más bien para el rango de radio. Ok. Alejandro, sobre todo para el que no es conocedor de esto, un poco la pregunta básica inicial es, ¿cuál es la importancia de este hallazgo, más allá de la excepcionalidad de este cuerpo celeste, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, proyecciones a futuro de otras investigaciones? Bueno, sí, esa es una gran pregunta. Lo que uno hace es estudiar, en primer lugar, nosotros como astrónomos queremos conocer la evolución de las estrellas desde que nacen hasta que mueren, como enanas blancas, y este tipo de estrellas justamente estamos estudiando la etapa final. ¿Y por qué? Porque dentro de su interior estas estrellas tienen como un registro encriptado de todo lo que pasó antes. Es como analizar un cadáver y ver cómo fue esa persona antes, ¿sí? Claro. ¿Qué le pasó en su vida previa? Y eso entonces nos lleva a conocer detalles de la formación, el origen de este tipo de estrellas, porque con los períodos y las técnicas astrosismológicas podemos conocer la estructura química, por ejemplo, la composición química de su interior, si es carbono, oxígeno, magnesio, y muchos otros detalles, la masa de la estrella, cómo está, distribuida toda esa masa, cómo es la densidad, etcétera. Entonces, en primer lugar, nos da conocimiento de toda la evolución previa de las estrellas, ¿sí? Por otro lado, este tipo de estrellas, al ser tan masivas, tienen un gran porcentaje en estado sólido. Y eso responde a una teoría que se formuló hace 40 años de la cristalización.
en el interior de las estrellas. Entonces nos permite estudiar la validez de esa teoría. ¿Sí? Y por otro lado, otra importancia que tiene es que ustedes sabrán lo que son las supernovas, ¿sí? Son estrellas que explotan de golpe con brillos que tienen luminosidades comparables a una galaxia, digamos. Bueno, se cree que la mayor parte de las supernovas tienen, en su origen son enanas blancas muy masivas como esta, que reciben material de otra estrella y explotan, digamos. Entonces, conocer bien la estructura de estas estrellas, su interior, la masa, el radio y demás, nos da información también acerca de las supernovas. Y a su vez las supernovas nos dan información acerca de distancias, que son muy usadas en cosmología como escalas de distancia. Así que estudiar este tipo de objetos tiene un abanico de utilidades. ¿Sí? ¿Nuestro Sol, Alejandro, en algún momento se volverá una enana blanca? Bueno, buena pregunta. Sí, va a terminar como una enana blanca, pero no tan masiva como esta estrella. Va a terminar como una estrella enana blanca de más o menos la mitad de la masa que tiene ahora, ¿sí? La mitad de la masa solar. Bien. En el camino va a perder mucha masa externa, va a expulsarla como en forma de nebulosa planetaria. Le queda combustible todavía al Sol. Sí, porque al Sol le queda, está en la mitad de su vida. Tenemos que hacer planes por eso, entonces decíamos más o menos cuánto nos queda por acá, Alejandro. Más o menos 5.000 millones de años. Así tenemos 5.000 millones de años para planificar, digamos. Exactamente, para planificar la huida. Para planificar la huida, bueno, o la despedida en todo caso. Alejandro es... Sí, porque el Sol se va a inflar primero como una gigante roja y probablemente la Tierra quede adentro del Sol. Claro, la devore, digamos, y al resto de los planetas también. Tal cual. Eso para que planifiques bien, tenés 5.000 millones de años por delante, Andrés. Alejandro, te agradecemos mucho el contacto, pero antes que nada, porque estamos hablando de lo más básico de todo esto que tiene que ver la fascinación y el conocimiento desprendido de la fascinación de observar los cielos, cuál fue el arranque de nuestra charla, que tiene mucho que enseñarnos, sobre todo en épocas que, igual a cualquier época en realidad, en la que nos detenemos en cosas demasiado pequeñas, y observar este tipo de sucesos hace que tengamos mayor conciencia de dónde estamos. En tu caso, Alejandro, ¿cómo fue el origen de...? Yo imagino que fue una fascinación también de observar los cielos y las estrellas. Sí, tal cual. Yo soy originario de Olavarría, que es el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora vivo en La Plata hace 35 años. Cuando era chico también estaba escuchándolos a ustedes que hablaban del cometa Halley en el año 1986, y bueno, yo también fascinado tratando de verlo, porque la próxima va a ser en el año 2060 más o menos. Claro. Sí, era una fascinación desde muy chico. No tengo antecedentes en mi familia. Mi papá era un albañil humilde y mi mamá una maestra de escuela primaria. Y no sé por qué se me dio por esto, y desde muy chico fue como una vocación, pero muy fuerte, muy clara. Siempre tuve decidido eso durante la escuela secundaria y me vine a estudiar a La Plata, y bueno, fue una cosa muy espontánea. Y recuerdo a mi madre maestra trayéndome material que le pedía a los alumnos, enciclopedias y eso para mí era en realidad. Claro. Ella se los pedía para armar las clases, pero en realidad para que yo las lea, y yo copiaba, porque en esa época no había fotocopiadora. Copiaba hasta los dibujos de las enciclopedias, del universo, las galaxias. Qué hermoso momento. La verdad que fue una cosa muy fuerte. Y la serie Cosmos de Carl Sagan. Sí, una locura. Año 80 la vi también. toda, y aparte me compré el libro, Cosmos. Eso fue también un puntapié, más allá que yo ya estaba muy decidido a esto. Eso reforzó la idea mía de armar el bolso y venirme a estudiar a la Universidad de La Plata. Me siento identificado con tu trayectoria hasta ahí. Después capaz que me faltó un poco más de matemática en mi vida. Sí, bueno. Bueno, bien. Pero de todas formas, por más que uno no haga la carrera, es fascinante igual estudiar esto, y más con toda la información que hay ahora disponible. Claro que sí. Bueno, Alejandro, estaríamos hablando horas y horas y millones de años también sobre todos estos temas, pero te agradecemos mucho. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Y bueno, las puertas están abiertas acá para hablar de todos estos temas que nos fascinan a muchos. Te agradecemos mucho
y un gran abrazo desde Mendoza. Bueno, muchas gracias a ustedes y estoy disponible para cuando quieran volver a llamar. No, es un placer. Un saludo grande a todos. Encantado, dale. Gracias, Alejandro. Abrazo grande. Chao, chao, abrazo. Alejandro Córsico, científico del CONICET en el Instituto de Astrofísica de La Plata, integrante del equipo que encontró esta enana blanca. Encontró, digo, como si fuera tan fácil. Se toparon con una enana blanca en el camino. Se toparon con una enana blanca, es un hecho muy inusual lo que tiene que ver, y bueno, él nos explicó la importancia de todo esto. Y una de las cosas que, bueno, se me fue también preguntar, es con respecto a dónde este trabajo, este descubrimiento, dónde lo publicaron. Sí. O sea, salió publicado en la revista más prestigiosa a nivel de astronomía, que es la Astrophysical Journal, donde la revista especializada más importante. O sea, para cómo está la ciencia hoy en día, tratar de publicar en estas revistas de prestigio internacional, más allá de que tu descubrimiento sea sensacional, es todo un camino y dinero detrás y trabajo de años para poder estar en estas revistas internacionales. Así que otra vez la ciencia y gente del CONICET nos pone en esos lugares en momentos complicados. 11 de la mañana con 21 minutos. Don Andrés, dentro de un ratito, acá dando vuelta a la página, Chile celebra en Mendoza su Día de los Patrimonios Culturales. Nos encantaría contar con tu presencia para esta charla que vamos a tener con los entrevistados dentro de un ratito. Lo voy a pensar. Vas a pensar. No sé si está en mi contrato esa parte. Tengo que hablar con el director del canal. Hablando de patrimonios culturales de Chile, hay diversos patrimonios que tiene, algunos que conozco más que otros, o algunos más recientes tienen que ver con más recientes, teniendo en cuenta la larga historia de Chile, con el movimiento del hip hop en Chile. Por un lado, que a mí me parece realmente muy bueno, al igual que una gran cantidad de artistas de cuestiones similares por ahí que tienen que ver con trap o con todo eso. Pero, ¿sabes que en Argentina hay una especie del rey del trap que no es Duki, sino que es la persona que impulsó antes que nada la batalla del Quinto Escalón en Parque Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires? En ese momento todos los conocían como Alejo. Él tenía 14 años, su mamá no lo dejaba ir a participar en competencias que estaban fuera de la ciudad de Buenos Aires. Entonces en Parque Rivadavia él decidió con sus amigos armar sus propias competencias. Hay registros de esto en teléfonos viejos, estoy hablando de 2012, 2013, por ahí más o menos, en los que se puede ver al jovencísimo Alejo rapeando en lo que después, en poquito tiempo, se volvería la competencia del Quinto Escalón, lo que fue un semillero de todos los artistas que estamos escuchando ahora por todos lados, como Duki, Trueno y un larguísimo etcétera. Esta persona adquirió por el nombre artístico, lo compró por ahí en una subasta, ICA, ese es el nombre de quien nos visita este 31 de mayo en el cierre del mes en el Arena, con entradas totalmente agotadas ya. Ya están... Están totalmente agotadas, anticipan un terremoto en el departamento de Maipú para este sábado, así que si te parece, escuchamos algo que tiene de una y otra época de ICA y algo que tiene que ver con las estrellas también, que fue una de las canciones con las que se hizo más conocido, que es Vuelta a la Luna. Así que Andrés, ahí está para escuchar algo del anticipo del fin de semana aquí en Mendoza, que tenemos en todo lo que es Beat ICA. Mañana en el Arena tenemos música para escuchar. Dale.